Los emperadores más importantes del Imperio Romano tuvieron un impacto significativo en la historia de la humanidad. Y su legado continúa resonando en la actualidad. A través de sus conquistas militares, la construcción de monumentos y estructuras icónicas, y la promulgación de nuevas leyes y políticas, estos líderes dejaron su huella en la historia. Su legado ha sido objeto de estudio y debate durante siglos. Y continúa inspirando e influyendo en nuestra comprensión del pasado y nuestro mundo actual. Estos son los 10 emperadores más importantes que gobernaron en el Imperio Romano. Tiberio fue el segundo emperador del Imperio Romano, gobernando desde el año 14 hasta el 37 después de Cristo. Fue adoptado por el primer emperador Augusto como su sucesor, pero inicialmente no estaba interesado en la política y prefirió retirarse a la isla de Capri. Durante su gobierno, se enfocó en la estabilización del imperio y la consolidación de las conquistas romanas. Implementó políticas económicas y fiscales cuidadosas, pero también se ganó una reputación como un gobernante cruel y paranoico, lo que llevó a la ejecución de muchos de sus oponentes. Tiberio murió en la isla de Capri a los 78 años. Justiniano fue uno de los emperadores más importantes del Imperio Bizantino, gobernando desde el año 527 hasta el 565 después de Cristo. Durante su reinado el imperio experimentó una importante expansión territorial y se llevó a cabo una importante reforma legal y religiosa. Justiniano es conocido por su código de leyes, el Corpus Juris Civilis, que se convirtió en la base de la ley en Europa. También supervisó la construcción de la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla y llevó a cabo una importante campaña militar para recuperar las provincias perdidas del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, su gobierno también fue marcado por la corrupción y el gasto excesivo. Antonino Pío fue el 14º emperador romano, gobernando desde el año 138 hasta su muerte en 161 después de Cristo. Durante su reinado, el Imperio Romano experimentó un periodo de relativa paz y prosperidad conocido como la Pax Romana. Antonino Pío es recordado por su filantropía y su actitud pacífica, así como por su compromiso con el bienestar de su pueblo. Se le atribuye la construcción de carreteras y puentes en todo el imperio, así como la mejora de la infraestructura y la creación de nuevas leyes y programas de bienestar social. Aunque no fue un líder militar destacado, su gobierno fue un modelo de estabilidad y prosperidad para el Imperio Romano. Vespasiano fue el 9º emperador romano, gobernando desde el año 69 hasta su muerte en el año 79 después de Cristo. Durante su mandato, restauró la estabilidad financiera del Imperio Romano después de la crisis política y económica que siguió a la muerte del emperador Nerón. Vespasiano llevó a cabo importantes proyectos de construcción en todo el imperio, incluyendo el Coliseo en Roma y la ampliación del puerto de Ostia. También emprendió campañas militares exitosas en Britania y Judea. Vespasiano es recordado como un líder eficaz y pragmático, que restauró el orden y la prosperidad en el imperio después de años de inestabilidad política y económica. Adriano fue uno de los emperadores más importantes del Imperio Romano, gobernando desde el año 117 hasta el 138 después de Cristo. Es conocido por su amor por la cultura griega y su gran habilidad militar. Durante su reinado, construyó el Muro de Adriano en el norte de Inglaterra para proteger la frontera romana de las invasiones de los bárbaros. También supervisó la construcción del Templo de Zeus en Atenas y se interesó por la arquitectura y el urbanismo, especialmente en Roma. Adriano también fue conocido por su amor por Antínoe, un joven griego que se ahogó en el Nilo y fue divinizado por el emperador. El emperador Claudio gobernó el Imperio Romano desde el año 41 hasta el 54 después de Cristo. A pesar de sufrir discapacidades físicas, como una cojera y una tartamudez, Claudio demostró ser un líder competente y astuto. Durante su gobierno, conquistó Gran Bretaña y anexó algunas regiones de Mauritania y Tracia al Imperio Romano. Claudio también mejoró la administración y la economía romanas, construyó acueductos y puertos y reformó la justicia romana. También fue conocido por su patrocinio a los intelectuales y por haber escrito varias obras históricas. Claudio fue asesinado por su esposa, Agripina, quien luego intentó colocar a su hijo Nerón en el trono. Marco Aurelio fue un emperador romano que gobernó desde el año 161 hasta el 180 después de Cristo. Es conocido por su filosofía estoica y por su obra Meditaciones, un diario personal de reflexiones filosóficas que escribió durante su reinado. Durante su gobierno, Marco Aurelio luchó contra las invasiones bárbaras en el norte y persas en el este, y es considerado uno de los llamados 5 buenos emperadores de Roma.
También promovió la educación y el bienestar de su pueblo, creando leyes que beneficiaron a los ciudadanos romanos más pobres y estableciendo hospitales para los enfermos y heridos. El emperador Constantino gobernó el Imperio Romano desde el 306 hasta el 337 después de Cristo. Fue el primer emperador romano en convertirse al cristianismo y es conocido por haber establecido Constantinopla como la nueva capital del Imperio Romano en el año 330 después de Cristo. Además, Constantino promovió políticas que favorecieron el cristianismo, como la legalización de la religión cristiana en el Edicto de Milán en el año 313 y la construcción de iglesias cristianas en todo el imperio. También es conocido por su victoria en la batalla de Puente Milviou, donde supuestamente vio una visión cristiana que lo llevó a la victoria. El emperador Trajano gobernó el Imperio Romano desde el año 98 hasta el 117 después de Cristo y es conocido como uno de los líderes más exitosos y admirados de la antigua Roma. Trajano expandió el territorio romano en Asia y Europa, conquistando la Dacia, la actual Rumanía y la Mesopotamia. Fue conocido por su política de bienestar social, financió proyectos de construcción y mejoró la infraestructura de la ciudad de Roma. También se dedicó a fomentar la educación y las artes. Además, Trajano fue el primer emperador nacido fuera de Italia, lo que reflejó la diversidad del Imperio Romano en ese momento. Augusto fue el primer emperador romano y gobernó desde el año 27 a.C. hasta su muerte en el 14 después de Cristo. Durante su reinado, llevó a cabo importantes reformas políticas y administrativas que sentaron las bases para el éxito del Imperio Romano. Estableció una monarquía encubierta que puso fin a la era republicana, consolidó el poder del Estado y reorganizó las provincias romanas. También fomentó el arte y la cultura y patrocinó la construcción de numerosos monumentos, como el Altar de la Paz Augusto y el Mausoleo de Augusto. Augusto es recordado como uno de los líderes más importantes de la historia romana y su legado sigue siendo influyente hoy en día. En conclusión, el Imperio Romano fue una de las civilizaciones más influyentes en la historia de la humanidad, y sus líderes, los emperadores romanos, jugaron un papel clave en su éxito y legado. A lo largo de los siglos, muchos emperadores romanos han dejado una marca indeleble en la historia, desde Augusto y Trajano, hasta Constantino y Justiniano.